Excelente. Bueno, si llegaste a este tercer capítulo es porque algo de todo lo que fuimos recorriendo hasta ahora empezó a resonar en vos. Recordemos que en el primer capítulo hablamos de lo que es la sanación akáshica, de ese campo amoroso de conciencia al que todos podemos acceder. En el segundo capítulo profundizamos un poquito en la diferencia entre abrir registros y sanar desde ellos. Y además hablamos de los niveles de conciencia que se activan durante una sesión. Y hoy quiero sumar a esto o hablarte un poquito de una herramienta que es fundamental en este camino de acompañamiento que yo te decía al principio. En esto de la información llega, bueno, después, ¿qué hago con esa información? Para quienes todavía no me conocen, vayan a ver el capítulo uno y 2, pídanme el enlace, comenten, que con gusto les mando el enlace. Mi nombre es Isabela Galarronda, soy terapeuta holística, formadora en sanación akáshica e hipnoterapia y acompaño procesos de sanación, de transformación profunda desde una mirada integradora del ser. ¿Qué es una mirada integradora del ser? Entender al ser como mente, emoción, cuerpo y alma. En este capítulo, en este tercer capítulo, vamos a hablar de hipnoterapia. ¿Qué es la hipnoterapia? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es una aliada tan poderosa cuando el alma empieza a estar lista para abrirse, para recordar? En primer lugar, les quiero decir que está bien si la palabra hipnosis les genera como un poquito de miedo, porque puede generar este miedo, genera desconfianza, alguna que otra fantasía que nada tiene que ver con esta realidad terapéutica, pero que está dada un poco por lo cinematográfico, por todas las cosas que vemos a nivel del espectáculo. El espectáculo nos muestra muchísimos procesos de hipnosis bueno, que son eso, son espectáculo. Entonces tenemos que desmitificar un poquito la palabra hipnosis. Muchas veces creemos que entrar en estado de hipnosis significa perder el control, quedarnos dormidos o quedar a merced de un terapeuta. Yo he escuchado algunas cosas bueno, que no cuadran mucho con lo que yo estoy acostumbrada a hacer al menos, pero bueno, cuentos de personas que no han tenido una buena experiencia realizando procesos de hipnoterapia. No tiene nada que ver con esto y por eso hay que ser muy responsable a la hora de llamarse hipnoterapeuta, y hay que mirar esta herramienta con mucho respeto y sobre todo entender cómo es el proceso, entender cada parte, cada paso del proceso y la importancia de cada paso de ese proceso. ¿Sí? Nada de esto ni perder el control, ni quedarse dormido, ni a merced del terapeuta ocurre, por lo menos en la hipnoterapia que yo facilito y en la que practico. Nada de esto pasa. Así que bueno, para quienes están buscando eso, no es acá. Y, y para quienes le da un poco de miedo porque piensan que es eso, tampoco pasa eso. Por lo menos no en este proceso hipnoterapéutico ni en ninguno de los que yo conozco o he practicado realmente. ¿Qué es la hipnosis? Es un estado natural de conciencia, es un estado alterado de conciencia, ¿sí? Un estado ampliado de atención. Nosotros entramos en estados de hipnosis muchísimas veces en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Por ejemplo, cuando vamos manejando y llegamos a donde íbamos y no recordamos parte del camino o no recordamos nada del camino. Ahí es porque estábamos en un estado alterado de conciencia, pero nuestro consciente sabía bien lo que tenía que hacer para que no sufriéramos un accidente, por ejemplo, para que no nos pasara nada malo, nos protegió, pero nosotros estábamos en un estado alterado de conciencia, estábamos de repente con nuestros pensamientos en otro lado, esos viajes que tenemos a veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos en mirando una película y lloramos con la película, nos reímos, vivimos todas las emociones de las películas conscientemente, sabemos que es una película, que son actores, que es un guión creado, pero aún así nos producen lágrimas o risas. Em, a veces
nos parece que el tiempo voló o que el tiempo se detuvo. Todos esos son estados alterados de conciencia que vivimos en nuestro día a día. ¿Cuál es la diferencia? Que en un proceso de hipnoterapia, ese estado lo vamos a utilizar de forma consciente con un proceso o para un proceso terapéutico, para tu proceso terapéutico. Entonces, ¿qué es la hipnoterapia? Bueno, la hipnoterapia justamente es una herramienta de estas maravillosas que nos ha enviado el universo para que sanemos. Es una herramienta terapéutica que nos va a permitir acceder de una manera segura, de una manera amorosa a nuestra mente subconsciente. ¿Y qué está? ¿Qué hay en la mente subconsciente? Bueno, la mente subconsciente es ese espacio donde se alojan memorias tempranas, emociones no resueltas, creencias limitantes, si las tendremos, ¿verdad? Programas automáticos que hoy siguen influyendo en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué repito este tipo de vínculos? ¿Por qué repito estos patrones? ¿Por qué me sigue pasando esto si ya lo viví? Bueno, porque hay un programa automático que está alojado en el subconsciente y que influye en nuestra vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desprogramarlo. Entonces, muchísimas veces lo que hacemos es vivir ciertos procesos terapéuticos durante muchos años, trabajando con nuestra mente racional, intentando entender por qué repetimos esos patrones, pero a veces la respuesta no está en el presente, la respuesta está mucho más atrás, está en el momento en que se produjo la herida primogénia, en el momento en que ese patrón fue creado. La hipnoterapia nos permite volver a ese origen, no para revivir el dolor, no, sino para mirarlo con esa conciencia que hoy tenemos. Entonces, esto es fundamental, futuras y futuros terapeutas, esto es fundamental. No buscamos revivir el dolor y dejarlo ahí, porque eso sería como ir a la herida que ya está abierta, abrirla un poco más y dejarla toda ahí expuesta. Una imagen cruda, ¿verdad? Una imagen fea que no nos gusta, nos rechina. Bueno, la idea es ir, mirar esa herida, ver de dónde surgió y sanarla, cicatrizarla con amor, con conciencia. ¿Para qué nos sirve la hipnoterapia? Bueno, con hipnoterapia podemos acompañar un sinfín de procesos. Vamos a acompañar procesos en los cuales aparecen, por ejemplo, ataques de ansiedad, ataques de pánico, miedos, fobias, bloqueos emocionales, patrones repetitivos con vínculos o situaciones o trabajos, síntomas físicos que tienen su origen en lo emocional, experiencias traumáticas. Más allá de servir para los síntomas, la hipnoterapia nos sirve para algo más esencial, que es liberar la emoción que quedó atrapada en ese momento, en ese tiempo, quedó como congelada. Entonces, cuando esa emoción no puede ser expresada o no puede ser integrada en el ser, en el momento que ocurre, va quedando almacenada en el subconsciente, congelada. Entonces, una sesión de hipnoterapia, a veces varias, nos permite que esa emoción finalmente sea vista, escuchada, comprendida, validada y liberada, transmutada, trascendida. Bien. Te comparto, por ejemplo, brevemente una experiencia con una de mis consultantes, quien por supuesto me permitió compartir esto hoy acá
porque siempre hay que tratar estas sesiones con muchísimo respeto. No podemos andar por ahí compartiendo sin solicitar el permiso o la aprobación de nuestros consultantes. En este caso la tengo. Ella vino a la sesión porque tenía muchísimo miedo de hablar en público. Había probado con terapia, con cursos, técnicas de respiración, pero nada le funcionaba. No, no lograba hablar en público, no podía. Y tenía que hacerlo por su trabajo. Además, porque estaba llegando a un puesto en el que necesitaba no hablar frente a muchas personas, pero sí frente a un grupo de personas para poder acceder a ese cargo por el que tanto había trabajado. Pero claro, eso le implicaba hablar en público. No estoy hablando de conferencias, no estoy hablando de grandes retos académicos, pero sí de una persona a la que le costaba hablar frente a cuatro o cinco personas. Le costaba mucho hablar en público. Nada de lo que probaba le funcionaba. Hicimos una sesión de hipnoterapia y cuando accedimos a sus memorias, apareció súper clara una memoria de su infancia. Ella tenía unos 6 años más o menos, y estaba frente a su clase, estaba empezando a leer y le habían pedido que leyera en voz alta. Todos sabemos lo que pasa cuando los niños se ponen nerviosos, cuando nos ponemos nerviosos. Recuerden a sus niñas interiores, a sus niños interiores, comenten ahí si recuerdan a sus niñas cada tanto y recuerdan esos nervios que nos entraban, ese temblar de la voz cuando lee, más cuando un niño está empezando a leer, además. Es sumamente significativa cómo transcurra esa experiencia, esa primera lectura frente a una clase. Ella empezó a sentir miedo, empezó a balbucear, así que sus compañeros y compañeras empezaron a reírse de ella. Se rieron mucho y ella se empezó a sentir muy humillada. Ella me hablaba mucho de que le dolía mucho el estómago y de que sentía como en la parte de su garganta, cómo se empezaba a cerrar su garganta, se le secaba la voz. Además, todos esos síntomas físicos se pueden ver en la misma sesión porque vuelven a pasar en el cuerpo. Entonces a ella se le secaba, se le cerraba la garganta, se le secaba un montón y no podía hablar, pero tampoco podía llorar. Era como que estaba paralizada frente a esa clase. Entonces descubrimos que ese miedo que ella tenía de enfrentarse a ese grupo al que tenía que hablarle para, bueno, para poder acceder a este puesto y demás, y además era un puesto que le exigía después seguir haciendo ese tipo de presentaciones, descubrimos que ese miedo no era un miedo irracional ni salido de la nada, sino que era una memoria que estaba ahí, viva. Entonces, cuando esa niña fue invitada a llorar, porque ese día no lo había podido hacer, ella simplemente se había sentido muy humillada, muy avergonzada, sus mejillas se habían enrojecido, se le había cerrado la garganta, no había podido continuar leyendo y se había sentado en su banco. De ahí en más, ella siempre leyó para sí, trató de evitar las presentaciones en público. Trató de hacer otro tipo de trabajos a nivel académico para progresar, pero siempre evitó ese tipo de presentaciones. Entonces, cuando fuimos a esa niña, la abrazamos, la contuvimos desde la conciencia adulta, le dijimos que podía llorar porque se sentía humillada, avergonzada, le pusimos en palabras lo que esa niña no sabía que sentía, porque esa niña en ese momento no conocía esas palabras, entonces no sabía lo que sentía. Le dijimos todo eso. Algo dentro de ella se ordenó y no solo desapareció el miedo, se abrió su chakra garganta, se transformó la relación que ella tenía con su voz. Yo siempre les digo en la formación, cuando hacemos la parte de hipnoterapia y cuando les explico el paso a paso, siempre les digo a todos, a todas y a todos, lo primero que tienen que hacer es enamorarse de su voz. La voz viene a comunicar.
pero también viene a guiar. Entonces, esta técnica nos ayuda un montón a enamorarnos de nuestra voz. Y después no hay vuelta atrás. Quiero aclarar eso. Este es el maravilloso poder de la hipnoterapia cuando se utiliza con respeto y con amor. Ella logró transformar esa relación con su voz, ya no sintió esa sequedad, esa sensación de que su garganta se cerraba, ella pudo oír, pudo hablar. Sí, por supuesto que primero tuvo que practicar algunas veces porque todo eso que bloqueamos toda la vida no es que se arregle de un momento al otro, pero ella sí lo logró. Y hoy goza de ese puesto, es feliz, hace sus presentaciones cada vez con más soltura, a veces me manda algún videíto de sus presentaciones, hermosa ella. Y bueno, es muy lindo todo lo que pasa cuando nos abrimos a esta herramienta. Quiero aclarar algo que es de vital importancia si estás pensando en ser terapeuta, en hipnoterapia, o si estás pensando en guiar este tipo de procesos. Y quiero que esto te quede, pero súper claro desde ya. Durante una sesión de hipnoterapia, tú no tenés el control sobre la persona. El terapeuta no tiene el control sobre nadie. La persona está todo el tiempo consciente. La persona puede hablar, puede moverse. Yo he tenido la formación 2025 estuvo buenísima porque nos dio la maravillosa posibilidad de ver todos estos procesos. Nos pasó de todo en esa formación, pero de todo, de todo, de todo. Desde que en las prácticas la persona que estaba siendo consultante se levantara, fuera al baño, volviera más de una vez, mostrándonos así un bloqueo, por supuesto, desde que a la persona se le cortara el teléfono y volviera a encenderlo y siguiéramos el proceso. Bueno, nos pasó de todo. Todo esto lo enseñamos a gestionar durante la formación. Pero para que veas que la persona siempre está consciente, la persona puede hablar, puede moverse y también puede pedirte que detengas el proceso en cualquier momento. Si la persona decide que ya está, que fue suficiente, vas a detener el proceso. Lo vas a detener siempre reparando eso que abriste. Nunca se detiene un proceso sin reparar, sin la parte de reparación. Acá nadie entra en la mente de nadie. El terapeuta no controla a nadie. El terapeuta lo único que hace es guiar y acompañar, ¿sí? La sanación va a ocurrir porque el propio consultante, la propia consultante accede a su mente, a su propia mente subconsciente. ¿Bien? Bueno, comentame cómo venís sintiendo este curso. Voy a bajar mi propia mano. ¿Cómo venís sintiendo este curso? ¿Viene resonando esto? ¿Te gusta esto de la hipnoterapia? ¿Te gusta esto de la sanación akáshica? Contame un poquito, ¿cómo lo venís viviendo? Contame en comentarios. Por supuesto, poneme de qué ciudad nos estás acompañando, de qué país también. Bueno, realmente la hipnoterapia nos abre la puerta a esas memorias profundas. En el capítulo 4, que es el último que vamos a tener, es la última vez que nos vamos a ver en este curso, en este mini curso, vamos a ver cómo esta herramienta se integra con la sanación akáshica. Porque cuando la conciencia humana y la conciencia del alma se encuentran, la sanación se vuelve completa. Gracias por estar acá. Gracias por haber visto el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Si te falta alguno, solicítalo a través puede ser a través del grupo de WhatsApp o puedes comentar, déjame en comentarios que te faltan y te vamos a mandar los enlaces para el capítulo 1 y el capítulo 2. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos mañana
en el capítulo número 4, el último de este mini curso gratuito de sanación akáshica y hipnoterapia.